pero No, porque están... vamos a comenzar formalmente la mesa académica. En primer lugar, darles la bienvenida a todas las personas que se han conectado. Agradecerle fundamentalmente al doctor Humberto Granada Notario y al doctor Jorge Abramo por la colaboración para la organización de esta mesa académica, también a la doctora Joris Palacio y a la doctora Falconier, que nos han ayudado, y a los expositores, por supuesto, los disertantes, 4 académicos de primer nivel que generosamente se han ofrecido y han puesto todo su esfuerzo para poder hoy tener esta actividad que para nosotros es muy importante. Es una mesa académica que organiza el Instituto de Altos Estudios de Armonización Legislativa, doctor Óscar Pacielo Candia, que es el órgano académico del Consejo de Colegios y Órdenes de Abogados del Mercosur. Y en esta oportunidad hemos considerado que el tema de la corrupción, un flagelo que afecta a todas las sociedades, a todas nuestras sociedades y a todos nuestros países, debe ser analizado y debe ser para dar nuestras visiones y nuestros aportes respecto de esta circunstancia dentro del marco de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Y a su vez también analizar la ética en la función pública, que es también es una cuestión de mucha actualidad, dadas las circunstancias que se están viviendo en nuestros países. Por eso no los demoro más, los dejo en la palabra del doctor Humberto Granada Notario, que es el coordinador de la mesa académica y del Instituto Pacielo. Humberto, muchas gracias, todo tuyo. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a los panelistas y a nuestros auditores. El Instituto Pacielo, que tengo el honor de presidir en esta presidencia potempore del CODEM, es la rama académica de esta organización internacional nuestra de órdenes y colegios de abogados del Mercosur. Y como rama académica, sus objetivos son muy claros, estatutariamente establecidos, que son colaborar en el afianzamiento del Mercosur institucional para lograr un proceso integrador, que es el objetivo, y también armonizar los sistemas legislativos de los países miembros, de suerte de llegar a algún momento a configurar un verdadero orden jurídico del Mercosur, orden jurídico de la integración mercosureña. Pero para que estos objetivos puedan ser cumplidos, el COADEM no puede ser ajeno a la problemática del Mercosur institucional, que consiste, entre otros objetivos, conforme al Tratado de Asunción y sus protocolos, en la defensa irrestricta del sistema republicano y democrático y en la vigencia absoluta y permanente en los países que integran el pacto de la defensa del juicio y del Estado de Derecho. Objetivos estos que vamos a obtener solamente si el COADEM lucha en forma irrestricta por el imperio de la libertad de los individuos y por el progreso en el proceso de igualación desde el punto de vista de las posibilidades y las oportunidades que el derecho y la política deben brindar a los ciudadanos del espacio ampliado. Claro que todos estos objetivos están afectados en buena medida por otro tipo de pandemia, una pandemia mucho más grave, casi clandestina, que es la corrupción que afecta a los países latinoamericanos en especial, pero al mundo en general, ¿no? La corrupción que afecta no solamente a la clase dirigente, sino que afecta a las sociedades todas, trastocando, en algunos países en mayor medida y otros en menor medida, pero trastocando los valores mismos de la sociedad, de las naciones del mundo. Entonces, por eso es que tan grave es el tema, tan importante es la lucha contra la corrupción, que hemos decidido traer a la mesa del debate la ética
de la función pública y el impacto de la Convención Interamericana Anticorrupción en los países que han ratificado este convenio. Y traer este tema es traer de nuevo al debate la famosa clasificación de Max Weber entre la ética de la responsabilidad y la ética de las convicciones. Porque hay muchos arribistas que se esconden detrás de esta cuestión filosófica. Y entonces hay que saber que un funcionario debe necesariamente detectar cuáles son las medidas que debe adoptar para asegurar el interés general y el bien común. Y de alguna manera buscar la forma en que las medidas que en definitiva adopte no contradigan sus propias convicciones. Tal es así que el buen gobierno consiste en eso, en tratar de compatibilizar los objetivos de protección del bien común con las propias convicciones del funcionario que toma las decisiones. Ahora, esto lo puede reivindicar un funcionario decente, un hombre honesto, pero de ninguna manera puede ser reivindicado por estos políticos arribistas que en muchos países utilizan mecanismos perversos y la ignorancia cívica de los pueblos para enquistarse en el poder, para apoderarse del poder y de alguna manera violar aquellas pautas básicas de la democracia y de la república, que son la alternancia y la periodicidad en el ejercicio del mismo. Y encontramos casos muy graves en que, lejos de asegurar el bien común, lo que hacen es lucrar en beneficio propio, transformando las democracias en verdaderas cleptocracias que no hacen más que descorazonar a los pueblos más vulnerables. No es en vano que se ha hecho la Convención Anticorrupción Interamericana. Y después de 2 décadas, vale preguntarse si, más allá de que los países hubiesen incorporado muchas sugerencias de la Convención, si esto ha resultado en un efecto favorable, o si en definitiva la cuestión fue peor. Esto es lo que analizamos ahora. Ya lo analizamos en Montevideo del 16, en una excelente mesa académica al respecto, pero incluso 4 años después, pareciera como que la cuestión se agrava. Y entonces traemos al debate la idea de que ¿habremos hecho lo suficiente? ¿Habremos previsto en la Convención medidas suficientes para prevenirla? ¿Hemos detectado bien cuáles son las prácticas corruptas por excelencia? ¿Hemos organizado bien los órganos de control? ¿Sugerimos las sanciones que sean suficientes o fundamentalmente preventivas de la corrupción? Esta es un poco la problemática global que lanzamos al debate. Y para esto hemos recurrido a 4 expertos, no solamente académicos de primera magnitud, sino también que ejercen funciones precisas en los estados vinculadas a esta cuestión, ¿no? Y como habitualmente hacemos en el COADEM y también en el Mercosur institucional, damos la palabra generalmente en función del abecedario y el orden de presentación de los países. Por eso es que vamos a presentar en primer lugar a la representante por Argentina, la doctora María Eugenia Telerico. Tiene un enorme currículum, he tratado de reducirlo, perdón María Eugenia, no me quedó otra. Abogada egresada de la Universidad de Belgrano y especializada en Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y en Derecho Tributario en la Facultad de Derecho de la UBA, Universidad Nacional de Buenos Aires. Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera de la Argentina por el periodo 2016-2020. Organismo que tiene a su cargo la regulación, supervisión, sanción, análisis y elaboración en materia penal y actúa como querellante en el proceso penal impulsando investigaciones y el rastreo de bienes y activos de organizaciones criminales. Integra como docente la Cátedra de Derecho Penal de la Universidad de Belgrano y la Cátedra de Ética en la Universidad Católica Argentina. El micrófono para María Eugenia Telerico. Gracias. Bueno, ¿se me escucha? Sí, sí. Perfecto, gracias Humberto.
Ricardo, por la invitación, y a los panelistas con los que comparto esta mesa, la verdad, de muchísimo prestigio. Es un honor para mí compartirla con ustedes. No tengo cómo mirarlos, estamos en Zoom, entonces es una modalidad rara, pero bueno, es un placer para mí estar acá con todos ustedes. A ver, algunas palabras que voy tomando de lo que presentaron ustedes mismos y tiene que ver con esta sensación de la corrupción como flagelo, de la necesidad de armonizar, de los países que se pongan de acuerdo en cómo vamos a combatir la corrupción, en cuánto afecta al mundo, como dijo Humberto, pero cuánto impacto tiene en verdad los países más pobres. Y creo que esta dualidad entre la responsabilidad de los funcionarios y sus propias convicciones es fundamental a la hora del buen ejercicio de la función pública. Se nace honesto y hay que mantenerse honesto. Yo digo a veces que el que por ahí muchas veces dice que es ético, que es moral y que es honesto, tiene que haber estado en algún lugar público o privado, donde poner a prueba su honestidad, y a partir de ahí uno puede confirmarse realmente honesto, porque en nuestros países los desvíos son muchos, y muy a menudo se dan estas prácticas. Lo que tengo para decirles en realidad es que desde la sanción de la convención, que fue la primer convención entre estados, la de 1996, la Organización de Estados Americanos, fue la primera de muchas otras convenciones, y dio el puntapié inicial de acuerdos mínimos entre los países para poder articular en materia anticorrupción. Pero mi diagnóstico no es que estamos peor, a pesar de lo que estamos viendo. Y se me ocurrió, para mostrarles estos avances, noticias que están sucediendo en nuestra región, más allá de 2 o 3 casos que vamos a ver ahí a nivel global, de que nos hacen saber de que estamos por el camino correcto. Por supuesto que a lo mejor vamos más lento de lo que necesitaríamos para después resarcir los daños enormes que provoca la corrupción en nuestros países. Y acá tenemos a un vicepresidente de la Nación Argentina condenado por la justicia. Hemos tenido una tragedia, quedó en el imaginario argentino que la corrupción mata, porque hemos tenido la tragedia de Once, con muchísimas víctimas por las malas inversiones y el desvío del dinero por la corrupción. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha confirmado condenas altísimas para altos funcionarios del gobierno. Tenemos causas elevadas a juicios, la causa famosa de los cuadernos, como es conocida en nuestra región, con un desandar de toda la corrupción que parte a partir de la obra pública en nuestros países y la concertación entre las empresas que participan de este tipo de licitaciones. Ahí está el caso López, que a lo mejor la condena no fue tan alta, porque por enriquecimiento ilícito no fue tanta, pero era el señor que revolvió 9 millones de dólares a un convento que tenía en efectivo en un bolso. Y tenemos la región entera reaccionando, que generalmente sucede esto frente a la reacción social, pero también frente a cambios de gobierno que le dan a la justicia la sensación de independencia, y que también por un tiempo, porque también hay mucha inestabilidad en nuestra región política, les dan la sensación por un tiempo a los organismos de control también de funcionar de modo adecuado, y es ahí donde la justicia empieza a verificar avances. Funcionan bien los organismos de cooperación de la justicia y también la cooperación internacional, que se activa cuando ven que los países están funcionando bien en esta materia y están avanzando en los casos. Y aquí tenemos condenas a Fujimori, el caso de Lula da Silva, obviamente la justicia brasilera dando ejemplos, frente a un caso de corrupción que arrastró a muchísima política también de ese país. En México, imputaciones severas contra la esposa del presidente. Los Panama Papers, la revelación de estos entramados societarios en determinados países, sociedades que fueron usados para armar canales de corrupción, y respecto de los líderes, por ejemplo, la red de Putin, que se habla de más de 2.000 millones de dólares en sociedades para ocultar activos robados al pueblo ruso. Luego tenemos al rey Juan Carlos, que se ha ido de su país con una imputación de tener una cuenta oculta de muchísimo dinero. El caso de un secretario privado de la ex presidente de la Nación, que habría invertido más de 70 millones de dólares en Estados Unidos. Una condena ejemplar a la ex esposa del presidente, a la ex primera dama de Honduras. Esta condena acaba de ser anulada porque
hubo un cambio de gobierno, pero fue ejemplar. El caso Odebrecht no les tengo que ni explicar la cantidad de condenas que ha traído en los distintos países de la región, el suicidio de uno de los presidentes de Perú frente a las presiones que recibía, no diría presiones, pero frente a lo contundente de la investigación respecto de la obra pública de Odebrecht en su país, la renuncia reciente del presidente también peruano, el pedido de captura del expresidente de Ecuador, Correa, las imputaciones también que hoy se están verificando y casos que avanzan respecto de líderes bolivianos. Entonces, realmente me parece que estamos por un camino, obviamente no es la senda más rápida que podamos transitar, pero estamos transitando un camino cuando muchos años atrás en los foros internacionales ni siquiera se hablaba de corrupción. Esta pantalla, mi intención es hacer ver el impacto económico que tiene la corrupción, porque siempre que hablamos de integridad, de moralidad y de ética, obviamente sabemos de lo que estamos hablando y de lo que no hay que hacer, pero realmente los millones de dólares, porque lo puse en dólares para unificar, que se encuentran involucrados en estas causas, nos dan cuenta de una corrupción sistémica y estructural que le cuesta muchos millones a los países y por lo tanto es más pobreza porque hay un claro desvío de las prioridades, de los gastos necesarios que los estados tienen que hacer para el desarrollo de las naciones. En Argentina, de 11 casos relevados, hay 7.000 millones de dólares involucrados en embargos, que representa el 15% de la deuda pública que Argentina tiene con un acreedor, que es el Fondo Monetario, al que le debemos 50.000 millones de dólares. En otros casos que relevé para esta charla y que busqué porque la memoria, más allá de mi función en la UIS, me hacía acordar de casos relevantes, el caso del secretario privado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por 70 millones de dólares, el caso López con los 9 millones que ya los nombré, Milagro Salas o la Fundación Madres, que eran planes de asistencia a la gente para la construcción de casas que fueron desviados por 15 y 5 millones de dólares, la compra de trenes chatarra, que es una causa también que ha avanzado mucho, por 100 millones de dólares. En el último informe de la Unidad de Información Financiera registramos embargos que transformados a dólares suman más de 14.000 millones de dólares en casos de corrupción. El lavallato brasileño, escuché una conferencia de una de las fiscales del caso que estimaban daños por 9.000 millones de dólares, la ruta rusa, como dije, de Panama Papers, solo la ruta rusa de dinero de la corrupción que se estima en 2.000 millones, y la cuenta del rey Juan Carlos que se dice de 100 millones de dólares oculta en algún paraíso fiscal. Los costos de la corrupción no son fáciles de estimar porque obviamente los flujos financieros empiezan a intentar estar ocultos, o sea, no es tan transparente ni está fácil detectar que esta cuenta tiene fondos de la corrupción o que tales o cuales sociedades están moviendo fondos de la corrupción, pero hay estimaciones de organismos internacionales y de organizaciones donde realmente el porcentaje de producto bruto que se lleva la corrupción es de altísimo impacto en nuestras economías. Entre el 2003 y el 2000, me tapa la pantalla esto, el periodo donde se estimó el 3% del Producto Bruto Internacional, el BID en el 2019 estima fondos de la corrupción por 220.000 millones de dólares, como dije, para comparar, la deuda argentina es de 50.000 millones de dólares, o las Naciones Unidas, que estiman en 5% del Producto Bruto, que serían 2.6 billones de dólares, son sumas que cuando uno lee sobre esto, se dice que podría estar entre los 10 países más desarrollados del mundo si fundáramos un país solo con dinero de la corrupción. Otra cosa que quería mostrarles en esta charla es los esquemas de corrupción. Porque uno se siente molesto a veces frente a la normativa de los políticamente expuestos, y por qué tanto indagar sobre los políticamente expuestos, normativas sobre beneficiarios finales de las sociedades, los paraísos fiscales donde se pueden crear sociedades sin que sepamos quiénes son los dueños. Y esto es porque los esquemas de corrupción verdadera, de esos millones de los que hablamos, no se mueven solo en un país, el impacto sería enorme. Entonces empiezan a circular por distintos países, y por eso es tan importante la normativa convencional que trata de armonizar y sistematizar a nuestros países para que tengamos más o menos las mismas reglas de cooperación,
o de develación de información, no la convención de OEA, pero sí otras convenciones, las acciones del Gafi, las acciones de la que está haciendo la OCDE, tienen mucho trabajo en el tema de los beneficiarios finales y terminar en los países que ocultan información bancaria y que los secretos y demás, porque la cooperación internacional, cuando uno está frente a un esquema de corrupción, es esencial para poder descubrir dónde está el dinero, o por lo menos la ruta, porque está claro que en muchos casos estamos llegando demasiado tarde. Obviamente yo creo que las convenciones, más allá de que tienen normas como programáticas, y ahora vamos a ver qué es lo que se evalúan en los mecanismos de aplicación de las convenciones, para mí han sido de muchísima utilidad. La convención de OEA, del año 1996, que es la regional de la que estamos hablando, pero también Naciones Unidas tiene su propia convención del año 2003, la Convención de Mérida con sus propios mecanismos de control, la OCDE está haciendo grandes aportes en materia de soborno transnacional, pero también en materia del intercambio recíproco de información fiscal, donde tiemblan en muchos países para ver cómo funcionan estos mecanismos de intercambio de información fiscal con los distintos ciudadanos. Y después destaco la actuación de organismos como pueden ser el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo. Me detengo para felicitar a nuestro colega de Paraguay. Hoy ha sido nombrado vicepresidente Benigno López, que es un destacado miembro de Paraguay, del gobierno paraguayo, como vicepresidente del Banco Interamericano, que me parece una excelente noticia para la región. El G20 y el Gafi, perdón, pensé que me interrumpían. Y el Gafi con recomendaciones, guías y evaluaciones a los países de alto impacto, incluso los organismos como de crédito, como pueden ser el BID y el Fondo Monetario, que antes lo único que le interesaba era prestar el dinero y ver cómo se lo devolvían. Ahora en los condicionamientos de los préstamos, y debería ser también a las renegociaciones de deuda, se ponen duros a la hora de ver en qué condiciones está en materia de integridad el país al que le van a prestar la plata, porque obviamente la corrupción hace que después esos desembolsos sean usados para cualquier cosa, y la posibilidad de repago que tienen nuestros países obviamente es muy limitada, porque el fondo, el dinero que nos lo prestaron para alguna cosa, fue usado para otra, y entonces se complica también la posibilidad de ellos de poder cobrar sus créditos. Acá lo que quería destacar un poco era los mecanismos de evaluación que tienen las convenciones. Son, para mi gusto quizá, demasiado formales. Son muy importantes en materia de estándares, de lo que nos dicen las convenciones que los países tienen que tener. Los mecanismos, y es lo que después, en los mecanismos de evaluación, las convenciones tienen para los países grupos de expertos, o grupos entre los países que se aman, para ir a evaluar a los países, a ver cómo están cumpliendo la convención. Y ahí se hacen informes muy detallados, con críticas respecto de determinadas situaciones, y recomendaciones. Por eso digo que a lo mejor no son tan eficientes en la lucha en sí misma de la corrupción, pero sí marcan un camino importante sobre normativas y todo el andamiaje estructural de normas que los países tienen que tener para ser más transparentes. Y está todo el ingreso a los sistemas de la función pública, y es lo que después controlan, cómo es el ingreso, si los funcionarios son idóneos, la estabilidad que se les da a los funcionarios, los conflictos de intereses, que obviamente son el nicho donde por ahí suceden hechos de corrupción. De las declaraciones juradas de patrimonios de los funcionarios, tengo para decir que está muy bien en sistema, que todos hemos presentado muchas declaraciones juradas, pero que después no hay control. Entonces, también las convenciones que piden que los funcionarios públicos hagan sus declaraciones juradas, después la efectividad es donde está la pata renga de todo este andamiaje normativo, porque tenemos mucho papel, rellenamos muchos compromisos y demás, pero a la hora de controlar, los organismos no tienen las herramientas ni tecnológicas ni recursos humanos profesionalmente preparados para hacer este tipo de controles. Se controlan también las normas de contratación del Estado, donde obviamente las contrataciones directas, las licitaciones de apuro y poco transparente son nichos de corrupción, los deberes de los funcionarios públicos para denunciar.
hablan mucho de la necesidad de proteger a los testigos y a los denunciantes en hechos de corrupción, porque obviamente uno se mete en lugares delicados, donde hay corrupción, qué tipos penales hay que tener, y esto es muy importante para activar los canales de cooperación internacional, con la cuestión de que el tipo penal aquí tiene que ser idéntico que allá, y si no, no hay cooperación, no hay extradición, entonces las convenciones se meten mucho a tratar de armonizar normativa para que después fluya la cooperación. Hace hincapié en códigos de éticas, en materia de capacitación, en la necesidad de que los funcionarios públicos tengan remuneraciones equitativas a sus funciones para, como se quiere, resguardo de probidad. El que es honesto, y el que es corrupto, pero la remuneración equitativa frente a funcionarios que supervisan, que intiman, y que tienen funciones delicadas en este sentido, que están más expuestos, si se quiere, a la corrupción, son importantes. Las Naciones Unidas viene haciendo... Estamos en tiempo, María Eugenia, redondea, por favor. Voy a redondear. Acá destaco mecanismos de evaluación que tienen todos los organismos internacionales. Luego quería destacar un poco la conciencia de los daños de la corrupción, la he venido diciendo. Obviamente los gastos son asignados de manera irregular, la evasión fiscal se promueve porque la gente no quiere pagarle impuestos a estos países, las inversiones son de muy poca categoría, y hay un daño transversal en todos los estamentos del Estado, donde de lo que quiero destacar acá tiene que ver con el funcionamiento del Poder Judicial, porque solamente las consecuencias con sanciones disuasivas y proporcionales va a hacer que obviamente se piense dos veces a la hora de robar. A lo mejor después con las preguntas tengo más posibilidades de hablar sobre las experiencias exitosas en algunos países. Obviamente esto va a ser compartido luego a los que están aquí, para que en materia de efectividad contra la corrupción puedan ver las experiencias de algunos países en cuanto a normativas y algunas cuestiones que hicieron que sean más efectivos a la hora de combatir la corrupción. Me quedo aquí porque por el tiempo para los demás colegas, eventualmente con las preguntas puedo entrar en algunos otros temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Eugenia, brillante resumen de la situación, que nos va a permitir seguramente un debate muy, muy ameno al concluir el cuarto exponente. Muchas gracias. Les toca el turno ahora a Brasil, representado aquí por el doctor Daniel Blume, abogado egresado de la Universidad Federal de Maranhão, de San Luis, Brasil, y especializado en proceso y derecho electoral en la Facultad de Cândido Mendes, habiendo obtenido el título de doctor en Ciencias Jurídicas de la UAL, Universidad Autónoma de Lisboa, Portugal. Es abogado en Brasil y en Portugal, y es procurador de carrera del Estado de Maranhão, así como profesor de la Escuela Superior de Abogacía de la OAB. Es autor de libros y numerosos trabajos jurídicos y ha recibido premios y reconocimientos varios. Los próximos 15 minutos entonces para el doctor Daniel Blume. No se escucha, ¿no? ¿Daniel? ¿Daniel? Gracias. Senhor presidente Humberto Granada, en la persona de quien saludo a las autoridades, a los panelistas y al resto de advogadas y advogados que hoy acompañan este importante recorrido acadêmico sobre a corrupção. Agradeço o honor de estar entre ustedes ao presidente brasileiro Felipe Santa Cruz, quien ha sido uma voz constante contra a corrupção que castiga a Brasil. Em honor a mi país, pido permiso para falar em nossa língua materna. Desde tempos remotos, o combate à corrupção aparece como uma das maiores preocupações da sociedade em relação ao uso de bem público para de sua finalidade. Consta desde os provérbios de Salomão que a justiça eleva as nações,
mas a corrupção é a desgraça dos povos. A corrupção gera um mal-estar coletivo. Isso porque, enquanto houver a dilapidação e o mau uso do patrimônio e dos recursos públicos, as discrepâncias sociais e o nível de pobreza da população só tendem a aumentar, em especial em países em desenvolvimento ou pobres, como os nossos, da América Latina, em caso da América que integra o Mercosul. Nenhuma sociedade, de qualquer forma, mesmo as ricas, estão imunes à corrupção. É uma utopia, inclusive, um espaço social sem a figura da corrupção. Mesmo naqueles com o maior número de desenvolvimento social, qualidade de vida e rígidos pilares democráticos. Inclusive, existem teóricos como a professora Susan Rose, que fala em pequena e grande corrupção. A pequena corrupção é aquela que se traduz em gestos singelos da sociedade e até corriqueiros, como, por exemplo, pagar um lanche, um café ao guarda de trânsito para fugir de uma multa. Mas, de igual forma, compromete os nossos padrões éticos. A grande corrupção, claro, é a que envolve valores maiores, mas ela tem origem nos atos de pequena corrupção e está entranhada na cultura do ser humano. A grande corrupção e a pequena corrupção, elas geram um sistema hoje chamado de cleptocracia, a qual redunda na corrupção como um fator, inclusive, de deslegitimação dos governantes. E aqui eu falo como brasileiro, como advogado que estuda o assunto, que verifica-se que no Brasil e também na América Latina, como ensinou a professora Maria Eugênia, que a corrupção não possui apenas hoje um viés econômico, ela também traz um caráter expressamente político e bem elevado, bem forte, bem acentuado. Razão pela qual compromete não apenas o dinheiro despendido com subornos e propinas, mas a própria legitimidade dos políticos que se elegem ou se reelegem no Brasil e fora dele, por meio das engrenagens do sistema da cleptocracia. A corrupção caracteriza-se pelo exercício abusivo dos poderes públicos para beneficiar o interesse privado. Isso aí todos sabemos. Quando ocorre o destaque do interesse particular nocivo no que se refere, no que tange ou em desprezo do interesse público. Em geral, vê-se que a corrupção sistematiza-se não só no setor público, mas no privado. A corrupção, ela forma uma engrenagem através de uma mescla perversa que sobrepõe o particular ao bem público. Mas hoje eu não quero falar de teoria, vamos falar da prática, em especial de como o Brasil tem feito para combater a corrupção e honrar a Convenção do Mercosul contra a corrupção. Bem, a história recente do nosso país, do Brasil, ela é emblemática para o estudo da corrupção, não apenas na América Latina, mas em todo o mundo. Altas autoridades foram alvo de acusações relacionadas à corrupção, todos sabem disso, e a professora Maria Eugênia, inclusive, citou recentemente, agora, em sua charla, o Lula, o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff. Pois bem, essas altas autoridades
começando pelos próprios presidentes brasileiros, foram alvo de acusações relacionadas à corrupção, no que tange a financiamento de campanhas, campanhas eleitorais. Aqui reforço a falta de legitimidade do político que se elege com dinheiro corrupto, com dinheiro de propina, com dinheiro decorrente de desvio de dinheiro público. E, no caso do Brasil, esses valores foram pagos por construtoras, a exemplo da Odebrecht, e de frigoríficos e empresas de alimentos, como a JBS Friboi. Tudo em troca do direcionamento de obras bilionárias, facilidades tributárias e informações privilegiadas de mercado. Esses escândalos estão acoplados ao pagamento de propinas a políticos e seus partidos, como se deu com a citada empreiteira Odebrecht, um dos focos da internacionalmente conhecida Operação Lava Jato, que, em espanhol, nada mais é do que Operação Lavado de Autos. Por que denomina-se de Lava Jato? Porque a propina, o dinheiro que envolvia essa operação, ela era literalmente lavada, ela era escondida, havia o branqueamento do capital através de uma operação de lava-jatos, onde o dinheiro da corrupção entrava nesses empreendimentos e, depois de lavado, eram transferidos para os políticos e financiavam obras públicas e assim por diante. Então, o nome Lava Jato está diretamente relacionado com a forma que foi utilizada para o branqueamento de capitais. Bem, quando se trata de controle da corrupção, é comum tipificá-lo a partir da análise de quem exerce o controle, ou seja, interno ou externo, e do momento em que ele é exercido, ou seja, preventivo e repressivo. Eu acho que o grande desafio dos países sul-americanos que visam combater a corrupção é incentivar o combate preventivo da corrupção. O combate ativo, o combate pós-ato de corrupção, ele é mais oneroso e ele é de difícil êxito. Por exemplo, muitas vezes são presos os culpados, são afastados os políticos envolvidos com corrupção, mas o dinheiro decorrente dessa lavagem de dinheiro, de capital, do branqueamento, ele não retorna integralmente aos cofres públicos. Ao passo que o preventivo deve ser mais incentivado. As ferramentas mais poderosas contra a corrupção são a vigilância, a determinação, o empenho dos setores públicos e privados em combatê-la. Essa é a forma preferencial, porque o repressivo visa apenas punir e recuperar o prejuízo causado ao erário, mas não é o ideal, pois é possível que, ao fim e ao cabo, no final de todo o processo, longo processo, para apuração desses prejuízos, seja mais caro o custo público para conduzir essas ações policiais e jurisdicionais do que fazer um trabalho preventivo, um trabalho educacional, um trabalho de conscientização também da população contra a pequena corrupção que deságua na grande corrupção, que cria a cleptocracia e que compromete a legitimidade dos nossos governantes. Bem, no Brasil, todos nós estamos felizes porque tem sido cada vez mais comum os atos, as leis, as ferramentas de combate à corrupção, inclusive em atendimento à Convenção Internacional contra a Corrupção, nossa Convenção Interamericana contra a Corrupção, que é de 1996. Ela não é nova, ela já é uma senhora. Essa convenção já é um senhor, né? Já é uma senhora, já tem uma certa idade.
E o Brasil vive mergulhado em corrupção até agora, né? Nas últimas décadas e também na corrente linha do tempo, né? Nessa quadra da história. O Brasil e os países irmãos da América Latina não são exceção no que se refere à tentativa de combate à corrupção, mas nós somos pouco efetivos, até porque trabalhamos mais na repressão do que na prevenção. Temos que elogiar que no Brasil foi editada uma lei importante, a Lei 12.846 de 2011. Foi um importante passo brasileiro contra a corrupção. Ela trouxe consigo, essa lei, penalidades que vão desde a aplicação de multas até a própria extinção de pessoas jurídicas ligadas à corrupção. Pena que demorou para ser editada. Quase 2 décadas depois da nossa Convenção Interamericana contra a Corrupção. No Brasil, repito, um exemplo histórico importante no combate à corrupção é a Operação Lava Jato, que se iniciou em 2014. E, desde então, já houve o bloqueio e apreensão de aproximadamente 2,4 bilhões de reais. E o repatriamento de 475 milhões de reais. E as investigações e os processos judiciais permanecem em curso, mas são muito demorados esses processos, o que, inclusive, permite que a população tenha um sentimento de impunidade. As retaliações, as políticas, as penas políticas têm sido rápidas, porém, os processos judiciais têm sido vagarosos. Só as medidas cautelares, liminares, que efetivamente já conseguiram objetivos práticos, muito embora uma presidente da República, Dilma Rousseff, tenha sido afastada recentemente por impeachment decorrente de atos de corrupção, de camuflagem, de balanços fiscais, e o presidente também anterior, Michel Temer, foi alvo de processo de impeachment por razões similares também de corrupção. Bem, de acordo com hoje... Estamos en tiempo, Daniel, estamos en tiempo. Estamos en tiempo. Redondeamos, por favor. ¿Cuántos minutos? Vamos por 15 minutos. Redondeamos. De acordo com o estudo, a análise anual, o Brasil hoje se encontra na 79º lugar no mundo entre os países mais corruptos, empatado com Bielorrússia, China e Índia. Muito já se andou, mas é preciso avançar mais. E esse avanço deve ter em vista uma mudança de paradigma no combate à corrupção, no sentido de focá-la na prevenção e na mudança de cultura. Nós temos um professor em Portugal chamado Jonatas Machado, que deu uma palestra na nossa OAB e disse que é preciso o fomento à cultura da integridade, desde as escolas e das universidades. É preciso a criação de uma cultura anticorrupção. Concluo volvendo al espanhol, ou ao portunhol. La corrupción es un problema permanente, su combate es una tarefa sem fin. La corrupción no puede ver-se como um assunto cotidiano. Não pode haver tolerância para a corrupção. Minha conclusão é uma frase do citado professor Jonatas Machado. Abro aspas. Não queremos implementar uma cruzada moralista. Solo hacer el aire más límpido para nuestros hijos. Muchas gracias. Excelente conclusión, Daniel. Muchísimas gracias. Te rogamos que esperes para el debate. Ahí tendremos la ocasión de ampliar los conceptos. Y muy buen portuñol. Muy buen portuñol. Gracias. Gracias. Corresponde ahora
pasar la palabra al doctor Oscar Rubén Montanía, representante de Paraguay. Abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Asunción. Ocupa por un tercer periodo la presidencia de la Orden de Abogados de la ciudad de Fernando de la Mora, miembro del Consejo Directivo del Colegio de Abogados del Paraguay y vicepresidente del Consejo Nacional de Abogados del Paraguay. Oscar, por favor, la palabra. Buenas tardes, saludos cordiales para cada uno de ustedes de Asunción. Es para mí un verdadero privilegio representar al Colegio de Abogados del Paraguay en esta mesa académica organizada por el Instituto de Alto Estudio de Armonización Legislativa, doctor Oscar Paciello. Humberto, si podés agregarle a mi breve currículum, declarado enemigo de los corruptos. Lo haremos, lo haremos. En la mesa académica llevada a cabo el 5 de mayo de 2016, en la bella ciudad de Montevideo, le representó al Colegio de Abogados de Paraguay el muy apreciado colega y amigo Oscar Paciello, hijo. En aquella ocasión, él mismo había relatado cronológicamente la creación de las entidades, de las leyes y de los decretos que la rigen, que mi país llevó en adelante en consonancia con el compromiso asumido con la Convención Interamericana contra la Corrupción. Hoy nos convoca el mismo tema que en el año 2016 y entiendo que buscamos evaluar los efectos que tuvo en la realidad política social de nuestros países la aplicación de la Convención desde aquel entonces hasta nuestros días. En Paraguay, desde el año 1992 en que entró a regir nuestra actual Constitución, hemos tenido avances normativos muy significativos, pero en especial desde la Convención Internacional contra la Corrupción, que influyó de manera directa en la creación de herramientas jurídicas que en forma sintética y a grandes rasgos quiero mencionar por lo menos los más relevantes. En el año 2000 se sancionó en Paraguay la ley de la función pública. Esta ley marcó un hito de control preventivo en un Paraguay donde la corrupción generalizada afectaba a todos los sectores de gobiernos y empresas privadas de una manera tan arraigada que la población la veía como casi normal. Las personas accedían a la función pública a través de padrinazgo y buscaban la forma más rápida de hacerse de dinero. Antes del año 2003, en los archivos de la administración pública prácticamente no había registro de contrataciones basadas en el mérito. Como ejemplo, en el año 2009, solamente el 2% del porcentaje de contrataciones por mérito del año Paraguay. Tuvo un aumento paulatino en los años que siguieron. La creación del SENAC en el año 2012 tal vez sea una de las más relevantes por su resultado. Dispuso que los ministerios del Poder Ejecutivo, la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia de la República y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo cuenten con unidades anticorrupción especializadas en la promoción de la integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. Tiene una serie de funciones que omito por cuestión de tiempo hacer mención, sin embargo, en la forma escrita que voy a hacer llegar van a estar detallados. En el año 2014 se suscribió un decreto que establece el sistema integrado y centralizado de la carrera administrativa, SITCA por sus siglas, y al mismo tiempo se creó un portal del empleo público en la web que lleva la denominación de Paraguay Concursa y que posibilita la gestión en línea de los procesos de selección de personas, tanto para el ingreso como para la promoción y para nuevas contrataciones, conforme
a las leyes vigentes. Puede hacer el mismo cualquier ciudadano que quiera postular a cargo o sencillamente quiera tener conocimiento de los movimientos que se hacen en el mismo. Otro avance importante provino de la ley 5189, que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República de Paraguay. Con posterioridad, en el año 2015 se estableció y aprobó por decreto el Reglamento General de Selección para el Ingreso y Promoción de la Función Pública en cargos permanentes y temporales, mediante la realización de concursos públicos de oposición y concurso de mérito, que funciona bajo la supervisión de la Secretaría de la Función Pública. Bueno, hasta aquel entonces, sin medir los éxitos y fracasos de las reformas implementadas, hubo una modificación sustancial en cuanto al marco normativo y a los procedimientos aplicados en cumplimiento de los convenios internacionales suscritos. A partir de este punto, quiero resaltar las incorporaciones de política y mecanismos de promoción de transparencia y prevención de la corrupción implementada por el Poder Ejecutivo desde el año 2016 hasta la fecha. En febrero de 2016, por decreto del Poder Ejecutivo, se aprobó el Plan Nacional de Prevención de la Corrupción. El objetivo de este decreto es reducir las debilidades estructurales o sistémicas al interior de la administración pública, a modo de restringir las oportunidades para la corrupción, propender a la correcta utilización de los fondos públicos y afianzar la confianza pública. En el año 2017 fue elaborado por la Secretaría Nacional Anticorrupción en el marco del Programa de Democracia y Gobernabilidad de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, un manual de guía de práctica de administración de riesgo en una suerte de continuidad del gobierno, de complementar las bases metodológicas en su política pública de transparencia gubernamental y de prevención de la corrupción. 2019 es muy rico en la producción de normativas cuyo impacto se verá en el futuro. Se crea, por ejemplo, por decreto, o sea, se crea y se aprueba el manual de rendición de cuentas al ciudadano y se dispone su aplicación obligatoria en instituciones del Poder Ejecutivo. Manifiestan los responsables que la idea es que el mismo se constituya en una nueva herramienta de empoderamiento ciudadano. El 26 de diciembre del 2019, el Poder Ejecutivo promulgó un paquete de 10 leyes anticorrupción, entre otros la Ley 6019, la Ley 6079, la Ley 6399, 6396, 648, 6441, 6430, 6452, 6446, que obvio la lectura de los fines de estas leyes, sin embargo, en forma escrita van a estar en forma íntegra a disposición. Por último, también en el año 2019 se crea el Equipo Nacional de Integridad y Transparencia, ENIT por su sigla. La integra la Secretaría de la Función Pública, la coordinación está a cargo de la Secretaría Nacional Anticorrupción también. Así también forma parte del equipo nacional el Gabinete Civil de la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda, el Banco Central del Paraguay, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Tecnología de Información y Comunicación, la Secretaría Técnica de Planificación y Desarrollo, entre otros. Como resultado positivo, podemos resaltar
que fueron recibidas 948 denuncias a través del portal de denuncia Gobierno Paraguay, que la SENA derivó a la Unidad de Transparencia y Anticorrupción. Y fueron derivadas también al mismo tiempo 515 denuncias a otras instituciones. En el marco de las funciones y atribuciones que otorga este decreto, la Secretaría se autoasignaron 44 denuncias que afectan a las máximas autoridades y a los encargados de la unidad de transparencia. Estas denuncias afectan a 18 instituciones, se dieron 15 denuncias a otras instituciones no dependientes del Poder Ejecutivo, municipios, gobernaciones, Universidad Nacional, Contraloría General de la República, Fiscalía General de la República, entre otras. No obstante, debemos admitir que si bien hemos adquirido una gran cantidad de herramientas normativas, chocamos con los problemas de recursos financieros y humanos para la implementación con mayor éxito. En las últimas 2 décadas, solamente 4 autoridades políticas fueron condenadas por corrupción. Y si bien actualmente muchas personalidades de la función pública están procesadas por corrupción, la constante es la dilación con chicanas jurídicas de sus respectivas causas. Tenemos esperanza en la nueva generación que se van formando, que en su momento tomarán la posta y ojalá lleven los postulados de la Convención Interamericana contra la Corrupción varios pasos adelante. Sin embargo, afuera de ser sincero, debo admitir que tenemos muchas normativas, pero los resultados aún no están a la altura de la cantidad ingente de herramientas que hoy día tenemos en el Paraguay. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Exactos los minutos previstos, estaba cronometrado. Muchísimas gracias, muy interesante. Vamos ahora entonces a pasar la palabra a nuestro último expositor en el orden abecedario, en representación de Uruguay, el doctor Carlos del Piazo, abogado recibido en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, con título de doctor en Derechos y Ciencias Sociales de la misma universidad. Docente en la Cátedra de Derecho Administrativo y director de la Maestría en Derecho Administrativo y Gestión Pública de la misma Alta Casa de Estudios, y también de la Universidad de Montevideo, Uruguay. Ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y profesor invitado en otras varias universidades del país y del exterior. Miembro de múltiples asociaciones académicas internacionales. Mi querido doctor Carlos del Piazo, es su momento. Muchas gracias, doctor Granada. Es un gusto grande encontrarme, lamentablemente, a través de este medio. Me gustaría que todos pudiéramos estar mirándonos a la cara y no en nuestros cuadritos. Pero esto es lo que tenemos y probablemente lo será por bastante tiempo. Agradezco especialmente al Colegio de Abogados del Uruguay, a su presidente, a sus autoridades, al doctor Abramo, el haberme propuesto para tener el honor de participar nuevamente, como en el año 2016, de esta instancia de evaluación conjunta de los colegios y órdenes de abogados acerca del impacto y los resultados de la aplicación de la Convención Interamericana contra la Corrupción de modo particular. En los primeros minutos de nuestro encuentro intercambiábamos con el doctor Granada acerca del recuerdo de aquella reunión en Montevideo del año 2016 y en particular cuando preparaba esta breve intervención pensaba en compartir con ustedes el proceso que el Uruguay ha seguido en esta materia desde
ese momento, desde el 2016 hacia acá. A mí, obviamente, comparto la expresión de lucha contra la corrupción, pero por la positiva prefiero hablar del rescate de la ética como principal remedio contra la corrupción, y en particular en el ámbito de la función pública. El funcionario público, por su condición de servicialidad inherente a la administración, no solo debe cumplir con los deberes y obligaciones que establecen los estatutos funcionales que se le aplican, sino que además debe trabajar bien. Y cuando hablamos de trabajar bien, estamos calificando éticamente a su conducta. Y nadie nace virtuoso. La virtud se genera con el esfuerzo y a través de la labor repetitiva, y por eso es muy importante, y es una de las líneas de trabajo a partir de la Convención Interamericana contra la Corrupción, la capacitación y la enseñanza de los funcionarios públicos en las denominadas buenas prácticas. El Uruguay ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción por su ley 17.008 en el año 1998. Y más recientemente, en el año 2006, también ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Inmediatamente después de la aprobación de la Convención Interamericana, sancionó una ley explícita, la Ley 17.060, conocida como Ley Anticorrupción, en la cual es verdad que se tipificaron algunos delitos, se señalaron como faltas administrativas determinadas conductas de los funcionarios públicos, pero fundamentalmente se puso el acento en el elemento de la prevención y en el elemento de la capacitación. En esa línea, el decreto 30 del año 2003, cuya redacción tuve oportunidad de participar, codificó una serie de reglas de conducta justamente destinadas a que todos los funcionarios públicos, desde el más encumbrado hasta el más sencillo en la tarea a desempeñar, tuviera claros los principios que rigen su actividad, las buenas prácticas, la conducta que deben seguir y cuáles son aquellos comportamientos que merecen reproche desde el punto de vista de la ética. A partir de este decreto, pero ya podríamos decir un poco antes, desde la Ley 17.060, empieza a operar en nuestro país lo que antes de ahora, en mi libro sobre ética y administración pública, llamé la juridización de la ética pública. Todos sabemos que el derecho y la ética no coinciden como círculos concéntricos, pero cada vez más tienden a ello. Y esto justamente es consecuencia de este denominado proceso de juridización de la ética. Es decir, que aquello que la sociedad estima que está mal sea efectivamente un comportamiento no solo reprochable socialmente, sino también reprimible desde el punto de vista jurídico, sea en el ámbito disciplinario, sea en el ámbito penal. En esa línea me parece importante destacar en estos últimos años la aprobación de un conjunto de códigos de ética. Refiero a algunos: el Código de Ética del Regulador, aplicable a los organismos de regulación y control; el Código Iberoamericano de Ética Judicial, adoptado por nuestra Suprema Corte de Justicia para el Poder Judicial uruguayo a través de una acordada del año 2010; el Código de Ética del Tribunal de Cuentas; el Código de Ética Policial, aprobado en el año 2015. Por cierto, los códigos de ética profesional, en particular el de nuestro Colegio de Abogados del Uruguay, en su versión aprobada en 2002-2003, y el Código de Ética Médica, que en nuestro país tiene rango de ley, fue aprobado por la Ley 19.286, y otros. Estos códigos de ética son una concreción explícita de esto que califico como juridización de la ética pública. Otro aspecto a destacar en estos últimos años es la creación y fortalecimiento
de la Junta de Transparencia y Ética Pública. En nuestro país ya se había creado hace muchos años una junta asesora en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura con competencia en esta materia. Pero a partir del año 2008 varió su nombre por Junta de Transparencia y Ética Pública, integrada por 3 personalidades destacadas por su trayectoria en la vida social nacional, por su honestidad, por su probidad. Y a partir del año 2015, esta Junta de Transparencia y Ética Pública fue convertida de órgano desconcentrado dentro del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura en un ente descentralizado. Es decir, se la dotó de una independencia, no solo técnica, que la tenía, sino también funcional, financiera, etc. Esta Junta de Transparencia y Ética Pública actúa como asesora no solamente de las distintas administraciones públicas a través de una labor consultiva, sino también asistiendo a los jueces penales y analizando incluso denuncias provenientes de la ciudadanía, y en función de ello, en tiempo reciente, ha sido analizada incluso hasta la conducta del anterior presidente de la República en un episodio concreto de su actuación. Pero quizás el paso más importante en esta línea de juridización de la ética pública es la aprobación el año pasado de la Ley 19.283, conocida como Código de Ética de la Función Pública. Esta ley en realidad no es novedosa en su contenido, pero tiene la importancia de dar el rango de ley, valor y fuerza de ley a distintas normas contenidas en los códigos de conducta profesionales o funcionales y en el anterior decreto 30 del 2003. Así, por ejemplo, en esta ley se enumeran principios que deben regir la conducta del funcionario público: la juridicidad, la prevalencia del interés público, la imparcialidad, la objetividad, la buena fe, la transparencia, la eficacia, la eficiencia. Por cierto, ustedes y yo sabemos que los principios generales de derecho valen como reglas jurídicas per se y no necesitan ser explicitados en normas de derecho, pero está bueno que el legislador cumpla de alguna manera con la función pedagógica de explicitarlos, de reconocerlos en los textos positivos para su mejor aplicación en la resolución de los distintos problemas que desde el punto de vista ético muchas veces tenemos planteados y sobre los cuales no encontramos una norma positiva explícita que refiera a la situación respectiva. También esta ley reconoce un conjunto de reglas de actuación o buenas prácticas: el respeto, la rectitud, la idoneidad, la obligación de capacitarse, el no abuso, el no uso indebido del cargo, la no intervención en asuntos relacionados con el propio funcionario, la probidad en general. Hablo de la probidad en general y no tengo tiempo de detenerme en esto. Si ustedes luego prefieren, lo podemos abundar en la siguiente etapa de intercambios. La ley hace una enumeración de conductas que se consideran acordes a la probidad y luego las contrarias, es decir, de modo paralelo a lo que es la virtud, por un lado, y el vicio que frente a cada virtud podemos encontrar. Por cierto, esta ley también consagra una serie de deberes y obligaciones para los funcionarios, obviamente cumplir las normas constitucionales, legales, reglamentarias, desarrollar sus funciones con puntualidad, celeridad, cortesía, eficiencia, dar cumplimiento a los mandatos de sus superiores, desarrollar iniciativas que sean útiles, cumplir con la jornada establecida, atender a las actividades de formación y capacitación propias, mantener reservas sobre los asuntos o informaciones que conozcan en razón de su función, vigilar los intereses, valores, bienes, equipos y materiales del Estado, actuar imparcialmente, responder por el ejercicio de la autoridad que le haya sido otorgada,
declarar su domicilio y demás datos, denunciar los comportamientos de otros funcionarios, en fin, una larga lista de deberes que luego es acompañada, como es lógico, de una nómina no taxativa de prohibiciones. En orden a ser respetuoso del tiempo, la ley dedica un capítulo a las implicancias. Y me quiero detener un segundo en esto porque el ámbito subjetivo de la ley no refiere exclusivamente a los funcionarios públicos en sentido estricto, sino que también alcanza al personal de las personas públicas no estatales y alcanza también a los trabajadores de las sociedades anónimas del Estado. Esto es muy importante porque en el Uruguay y en otros países, esto de crear sociedades anónimas instrumentales de administraciones matrices se ha convertido en una práctica que permite de alguna manera evadir las normas de control, las normas de contratación administrativa y, como dice algún profesor español, en definitiva evadir el derecho, porque actúan bajo un régimen de derecho común y entonces parecería que la libertad equivale a libertinaje. Por eso es muy bueno que esta ley, en materia de normas de conducta en la función pública, alcance también al personal de las sociedades anónimas del Estado, aun cuando desde el punto de vista de la noción constitucional no sean estrictamente funcionarios públicos. El profesor González Pérez, recientemente fallecido en España, siempre decía que el derecho administrativo debe ser el garante de la ética pública. Y termino esta intervención diciendo que para que esto sea verdad, me parece que se necesita por lo menos el cumplimiento de 3 supuestos. Primero, que haya una política pública consistente. La moralización de la función pública debe venir de arriba hacia abajo. Segundo, al revés, que exista un control social fuerte, es decir, que desde abajo también la sociedad controle a sus funcionarios. Y en tercer lugar, que el poder disciplinario sea ejercido rectamente para reprimir aquellas conductas comprendidas en el campo de la juridización de la ética, como lo señalaba antes. No hay que engañarse, no hay que mirar al costado, a todos nos toca aportar nuestro granito de arena porque todos estamos en el mismo barco. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Del Piazo. Realmente un magnífico nuevo abordaje del tema. Le agradecemos su colaboración. Bien, así damos por terminado entonces el panel y las exposiciones y pasamos a la etapa del coloquio. Tenemos innumerables preguntas. Me he permitido reunirlas, condensarlas en 5, 6 o 7 preguntas, porque de lo contrario no nos alcanzaría el tiempo previsto para este evento, que es aproximadamente 2 horas en total. De modo que me disculpará el auditorio, he tratado de resumirlas y condensarlas, y me voy a permitir también dirigir hacia un determinado expositor cada una de las preguntas, de manera tal que después, luego de una breve respuesta de los demás que quieran participar y ampliar los conceptos lo puedan hacer. De modo que la primera pregunta que pude condensar, casi la que mayor inquietud ha generado en el auditorio es: ¿fueron suficientes las normativas incorporadas a las legislaciones internas sugeridas por el tratado para prevenir la corrupción? Y se me ocurrió que podríamos derivarle en primer lugar esta pregunta a quien, a pedido suyo, hemos incorporado como parte de su currículum el título de luchador empedernido de la corrupción, el doctor Montanía. Vamos a escucharlo primero al doctor Montanía y, por supuesto, todos los otros expositores pueden hacer su aporte de inmediato. Por favor, Oscar. Gracias, Humberto. Sí, definitivamente yo creo que vamos sumando herramientas. Tenemos en Paraguay suficiente herramientas. Como ya lo dije en mi participación, lo que sí carecemos es de recursos financieros para hacer funcionar como corresponde a esas instituciones
para aplicar esas leyes creadas, esas ordenanzas creadas, y por sobre todas las cosas necesitamos recursos humanos. Quisiera creer que la nueva generación que se está formando van a venir con una cultura diferenciada y que podemos cifrar esperanza en ellos de que se pueda aplicar correctamente estas ingentes leyes que hoy día tenemos en el país. Gracias, Oscar. ¿Alguno de los otros panelistas quiere aportar algo? Y yo agregaría que comparto totalmente lo que se acaba de decir, coincido en el diagnóstico respecto a nuestro país, en que se ha avanzado positivamente desde el punto de vista de lo que antes llamé la juridización de la ética pública, pero me gustaría poner el hincapié en la importancia de la enseñanza y de la capacitación. Yo creo que se trata de ahogar el mal o la corrupción en abundancia de bien, y eso empieza en la familia, sigue en la escuela, sigue en el liceo, y en el caso de los funcionarios públicos yo he podido comprobar muchas veces que el funcionario no tiene conciencia de la importancia del trabajo que él hace en el contexto de la repartición en la que trabaja, y al no saber la trascendencia que su propio trabajo tiene, tampoco dimensiona las consecuencias negativas que pueda tener hacerlo mal. Y entonces, insisto muchísimo en que más allá de las normas, me parece que la cuestión pasa por enseñanza y capacitación. Gracias, doctor. ¿Sigo con las preguntas? Sigo con la siguiente entonces, y que yo le pediría a María Eugenia que respondiera a esta en función del cargo que desempeña en la UIF. Dice, ¿cuáles son los ámbitos de la administración pública en las que habría que incrementar el control para combatir el flagelo? Ejemplos, dice, obra pública, mecánicas de acceso al empleo público, subsidios, planes sociales, etc. Bueno, gracias por la pregunta. Estaba con el mensaje, silenciado el micrófono cuando quería un poco lo que decía Oscar del tema de los recursos, y ahora también tiene todo que ver. Lo puedes incorporar aquí, por supuesto. Claro, pero todo tiene que ver, porque obviamente que los recursos son importantes, y hablamos de recursos no solo humanos, sino también tecnológicos, presupuestarios. Pero el recurso humano, y en lo que hace tanto hincapié la convención, y el doctor Del Piazzo lo ha hecho mucho hincapié, el recurso humano idóneo, el recurso humano capacitado, profesionalizado. Créanme que con 2 escarbadientes realmente va a dar una pelea ejemplar frente a lo que estamos hablando, porque se va a tratar de, ante el recurso que tiene, un plan de acción claro, una estrategia, el idóneo, el funcionario capacitado, es muy importante. Y en nuestra región y en nuestros organismos, muchas veces la política la tranza el acomodo, los modos de selección de los funcionarios, los modos de remoción de los funcionarios, porque es tan importante la designación como cómo uno puede ir a tocarlo para sacarlo al funcionario cuando está haciendo las cosas bien. Entonces, todo tiene que ver con todo, es recursos, y tenemos poco, el recurso humano es absolutamente fundamental, porque tenemos que empezar a dar la batalla de la efectividad. Estamos llenos de códigos de éticas, de normas, de organismos de control, y realmente creo que lo que sigue es empezar a ver cuál es la prioridad para que esto funcione. La independencia, la capacitación del funcionario y de sus recursos humanos es muy fundamental. Y de todos modos, con organismos públicos independientes de control o de investigación, vamos a necesitar siempre del buen funcionamiento del Poder Judicial, porque por mucho esfuerzo que hagamos los organismos de control, siempre vamos a terminar en una justicia que necesitamos que en tiempo oportuno resuelva, y para eso la justicia también tiene que ser independiente. Los gobiernos, aunque traten de meterse, si tenemos también procesos de selección de jueces capacitados y que están bien sentados en sus sillas, también vamos a empezar a ser más eficientes. Entonces, estas cuestiones que las convenciones
hacen tanto hincapié, son las que tenemos que poner atención mucho los ciudadanos, porque ese plan anticorrupción del que dio cuenta Oscar, y que desde los más altos estamentos del gobierno, Abdo Benítez, está dando la señal de que el presidente quiere que se combata la corrupción, son planes que tienen plazos, que tienen programas, que tienen funcionarios a cargo y que tienen sanciones a medida que no se van cumpliendo. Y es un compromiso donde ¿quién se mete a evaluar que el plan anticorrupción se esté cumpliendo? Los organismos de la sociedad civil. Y tenemos en la mesa de evaluación del plan anticorrupción de muchísimos organismos, porque el plan de corrupción baja a los distintos organismos con cumplimiento de determinadas reglas, lo controlan expertos y la sociedad civil. Y cuando uno mete a la sociedad en esto, realmente los resultados están viéndose como muy efectivos en los países con avances importantes. Y este tema de ámbito en el que habría que incrementar el control, que es el objetivo de la pregunta. Daban como ejemplos ámbito de obra pública, mecanismos de acceso al empleo público, subsidios, planes sociales, etc. Sí, claro. La convención hace mucho hincapié en esto, contrataciones públicas, y dentro de los, se llaman, ¿cómo se llama? Segmentos de exposición al riesgo de corrupción. Está claro que son las contrataciones que se hacen en defensa, las contrataciones de la obra pública, las contrataciones de salud, porque siempre se sale como en emergencia. Digamos, hay estudios donde los nichos de corrupción están perfectamente identificados, y por eso hay tanto mecanismo para tratar de evadir de erradicar o corregir la corrupción. Y un tema que tiene que ver con la burocratización. Cuanto más proceso, más norma, más organismo, más problemas vamos a tener, porque generamos mecanismos donde se traban las cosas, y para salir a destrabarlos en nuestros países ya sabemos cómo funcionamos. Entonces tenemos que tratar, en cuanto a tanto exceso normativo, de tener menos carga regulatoria y menos funcionarios trabando las cuestiones. El control en los nichos donde suceden las corrupciones están perfectamente identificados, que son infraestructura, obra pública, como dije, salud, defensa. Perfecto, muchas gracias, María Eugenia. La tercera pregunta yo la dirigiría a Daniel Blume, porque él nos habló en su exposición, nos dio como ejemplos el Lavallato y Odebrecht. Y tiene vinculación, estos ejemplos tienen vinculación con esta pregunta, que es bastante compleja. Dice, ¿alcanza con normatizar la prevención y el control en el espacio de competencia del Poder Ejecutivo o debe extenderse también a los otros poderes del Estado? Y a continuación dice, ¿de qué manera la organización y funcionamiento de los partidos políticos tienen responsabilidad en el auge de la corrupción? Daniel, por favor. Obrigado pela pergunta, é excelente. Vou responder em português para que eu não possa cometer nenhum deslize técnico, até porque nós estamos falando de questões muito sensíveis à nossa comunidade política e acadêmica. Pois bem, eu acho que os partidos políticos não só podem, como devem ser responsabilizados por atos de corrupção. Por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, que era o partido do presidente Lula e o partido da ex-presidente Dilma, era uma estrutura que criou a engrenagem do Mensalão e da Lava Jato. Ou seja, em especial no que se refere ao Mensalão, o governo, através do seu partido político, que era o Partido dos Trabalhadores, azeitava, pagava propina aos parlamentares para garantir uma base de governo que ensejasse uma administração tranquila e também que fechasse os olhos para qualquer tipo de corrupção, qualquer tipo de ato ilícito, qualquer tipo de tergiversação do erário. Até porque o legislativo não tem a função apenas de fazer leis, mas o legislativo tem a função também de fiscalizar o poder executivo. Então, eu entendo que eu não vejo a corrupção apenas, como eu falei na minha explanação, apenas como uma engrenagem eminentemente pública. Não. Os partidos que são no Brasil privados,
eles compõem essa dialética maléfica da corrupção e devem, portanto, ser responsabilizados e até, eventualmente, extintos por ordem judicial, se comprovado que eles compõem a engrenagem corrupta que, repito, compromete até a legitimidade dos governantes, e aqui eu falo não só dos membros do Executivo, mas dos membros também do Legislativo, que eventualmente foram eleitos com dinheiro de corrupção, de desvio, né, de conduta. E no que se refere à análise de quais poderes devem ser submetidos aos controles internos e externos e até o controle social da corrupção, claro que são os três. E o papel dos advogados e advogadas, não só brasileiros, como também latino-americanos, é importantíssimo, no sentido de utilizar as ferramentas, como no Brasil existe a ação popular contra a tergiversação do patrimônio, né? Uma ação que pode ser promovida por qualquer popular, mas necessita de um advogado. E através de nossas instituições, que para além de representantes de classe, são vozes sociais. Os nossos conselhos de advogados são formadores de opinião e capitaneiam a sociedade civil organizada. Então, com essa trilogia, tripartite de fiscalização interna e externa, e também particular, privada, como ocorre por parte das ordens de advogados, é que nós devemos fiscalizar não apenas o Executivo, mas também o Judiciário e Legislativo. E frisando que apenas o controle repressivo não é suficiente para evitar a corrupção. É preciso o controle preventivo e a mudança de paradigma de cultura. Nós temos que avançar em uma cultura, né, antidemocrática, em uma cultura anti-cleptocracia. E não apenas através de leis, mas também através de instrumentos que possam classificar com níveis de corrupção várias instituições, como inclusive poderes, como já ocorre a nível internacional. Eu acho que isso seria importante a nível de América Latina e a nível de cada espaço, de cada estado, porque isso constitui como formas de pressão contra a corrupção. Não basta só a hard law, é preciso também a soft law trabalhando em conjunto com a hard law para que a gente possa fazer frente aos tentáculos da corrupção que se renovam a cada dia em termos de instrumento e quantidade. Muchísimas gracias. ¿Alguno de ustedes quiere hacer algún aporte, fundamentalmente con relación al rol de los partidos políticos como copartícipe de este flagelo? Esto porque en numerosos chats están refiriendo a esa responsabilidad. ¿Algún aporte de los demás panelistas? ¿O seguimos adelante? No, agregar, Humberto, que las iniciativas de control del financiamiento de partidos públicos son iniciativas internacionales para controlar luego cómo se financió la política y de ese modo también prevenir temas de corrupción, ¿no? Magnífico. Entonces, pasamos ahora... Doctor. Sí, por favor. Simplemente agregaría que efectivamente en el Uruguay tenemos una ley de partidos políticos que controla los aspectos vinculados a las campañas electorales desde el punto de vista financiero, pero creo que echar la culpa de la corrupción a los partidos políticos o centrar en los partidos políticos el fenómeno de la corrupción es desconocer, por lo menos en nuestro país, que los partidos políticos son emanación de la sociedad. Son ciudadanos como ustedes y como yo, y entonces son buenos o malos en función de cómo la sociedad es.
no creo en el divorcio entre los partidos políticos y la sociedad. Por lo menos en el Uruguay no es verdad. Perfecto, doctor. Excelente aporte. Seguimos entonces con la siguiente pregunta, que se la derivaría a Oscar Montañía. Humberto, ¿Sí? el doctor Vilpaldi te está pidiendo la palabra. Perdón, sí, estoy un poco aturdido con todas las preguntas y los chats numerosísimos. Entonces, por favor, Emilio, podés hablar. Sí, en primer lugar, felicito a los expositores por la valía científica de sus exposiciones, pero debo observar que el cúmulo de corrupción está en la historia que se ha circunscrito a un pequeño espacio de la historia, porque del mismo modo podríamos preguntarnos sobre actos que a simple vista son actos de corrupción, pero coincido con el doctor expositor Carlos, que me precediera en la palabra, de Uruguay, que si nosotros circunscribimos, lógicamente, todo esperamos de la mayor responsabilidad de los depositarios de la confianza del pueblo, vale decir, de los funcionarios públicos. Pero si todo lo circunscribimos, como decía un chat, tenemos que desentrañar cuál es la raíz del problema. Y entonces el debate va a ser si primero el huevo o la gallina. Y entonces yo categóricamente voy a decir lo que dijo un gran estadista argentino. El peor problema es la crisis moral del hombre. Porque ese hombre que ocupa una función laboral de base, luego es el gremialista, luego es el que va a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, a las responsabilidades ejecutivas, es el mismo hombre que se robaba los 10 centavos al pasajero del colectivo, por darle un ejemplo. Y esto, discúlpenme los colectiveros, pero es una verdad categórica. Pero no por ello vamos a recriminar al colectivero. Lo que sí, no debemos olvidar que también, así como los bolsos de López configuran corrupción, un decreto presidencial que pretende 90.000 millones de pesos para el padre, también es corrupción, por un problema del correo. Una función, una administración que debía 0 pesos al Fondo Monetario Internacional y en menos de 1 año y medio le superó a Martínez de Oz, que comprometió 45.000 millones de dólares de la Argentina, en este caso más de 300.000 millones de dólares. Le superó a Bernardino Rivadavia, que nos endeudó por 50 años, y luego continuó Mitre, y en este caso nos endeudó por más de 100 años, hipotecó el destino de los argentinos. Eso también es corrupción, y que el diezmo de esa deuda se deposita en Panamá, en el conocido Panama Papers, con el diezmo correspondiente. Entonces, eso también es corrupción. Y yo no tengo problema, si me piden nombres voy a dar los nombres, porque además fui parte de los estudios jurídicos con los cuales accionamos contra el presidente y el jefe de gabinete responsable de Panama Papers. De modo tal pero no quiero detener este delicadísimo tema de la ética, la corrupción en los nombres de fulano mengano. Aplaudo la necesidad de ajustar las legislaciones, o como dijo la doctora María Eugenia Talerico,
buscar los mecanismos eficientes de control para que adecuadamente se pueda viabilizar esa aspiración aristotélica, la ética. Y entonces, y coincido con los chats que hablaban de la revocatoria de mandato. Nosotros acá, y le consta al doctor Granada Notario, ya en el año 1991, en el anteproyecto presentado por el que habla para la reforma constitucional de la Constitución de Formosa en 1990, ya planteamos acá la revocatoria de mandato. Pero también hemos visto la incorporación de ese hermoso instituto de moción de censura incorporado a la Constitución Nacional Argentina, donde se han dado todas las causales de viabilidad o por la responsabilidad objetiva de incumplimiento de la plataforma electoral y que no se ha puesto en funcionamiento. Y no era separar al presidente ni al primer ministro de las funciones, era llamar la atención de la máxima responsabilidad ejecutiva, separando de las funciones al jefe de gabinete, el fusible de esa función. No se ha hecho, no se ha hecho. Entonces coincido con el expositor uruguayo en que debemos poner mayor énfasis en la educación, educar a los legisladores, educar también a los jueces, educar al pueblo, porque ese pueblo es el que va a gobernar. Tiempo, Emilio, discúlpame. Tiempo, necesitamos distribuir otras preguntas. Gracias, sí, Emilio. Gracias por preguntar algo, papá, porque tu cosa es un dicho, no es una pregunta. Sí. Por favor. La siguiente pregunta, por favor. Por favor. No ha sido una pregunta y partió de la pregunta. ¿Es o no? Muchas gracias a los participantes, por favor. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a la siguiente pregunta que va dirigida al doctor Oscar Montanía. ¿En qué sentido habría que ayornar la Convención Interamericana Anticorrupción para que las medidas allí previstas resulten más eficientes? Oscar, por favor. Sí, Humberto. De hecho que el esfuerzo ya se está haciendo día tras día. Hemos instalado nuevas normativas. Hablé yo de que solamente en el 2019 hubo una cantidad inmensa de nuevas leyes, de nuevas herramientas, y lo que necesitamos son recursos, formar a las personas que van a aplicar y tener recursos económicos, porque hay muchas instituciones creadas, pero casi no tienen recursos para llevar a cabo sus funciones. Tienen que estar prácticamente dependiendo de recursos del Poder Ejecutivo, que también de por sí es poca y choca con esa realidad. Y como ya recalqué anteriormente, necesitamos formar gente que se encargue de responsabilizarse de la aplicación. Y tenemos que romper un corporativismo tremendo de mi país, algunas veces partidario y algunas veces de otra índole, que se tapan entre sí. Es casi imposible desaforar a un senador, a un diputado, para poner a disposición de la justicia. Y logramos a media con la participación de la sociedad civil, que se está haciendo sentir, que presiona y que también de repente obtiene más que las instituciones creadas, que al fin y al cabo dependen nuevamente la mayoría de las veces del Poder Ejecutivo. Entonces yo creo que si la sociedad civil se involucra, si obtenemos recursos suficientes, si insistimos en la formación de las personas que van a encargarse de la aplicación de estas normativas ya creadas, vamos por buen camino. Perfecto, Oscar, muchas gracias. ¿Algún otro de los panelistas quiere hacer su aporte?
Seguimos entonces con la siguiente. La corrupción se extiende también a prácticas perversas desde el punto de vista institucional para objetivos no siempre dinerarios. Por ejemplo, ley de lemas, listas sábanas, ficha limpia, leyes secretas, pago de monumentos extraordinarios, manipulación de sesiones, etc. Esta es la pregunta que sugiero la dirijamos por el momento a María Eugenia, que, reitero, por el cargo que ocupa, está muy al tanto de estas, seguramente de estas maniobras. Bueno, gracias, Humberto. Y yo creo que la corrupción puede tener distintas formas, sí, claro. Hasta por omisión uno puede estar haciendo algún acto que es alguna forma de corrupción, porque lo que hay que hacer es cumplir la ley, un objetivo, una misión y una función a cargo del organismo y dentro de los parámetros legales, y entonces no solamente es dinero, no todo es dinero, y hay muchas formas que pervierten el orden constitucional y la calidad de nuestras democracias, y que no tienen que ver con dinero, sino que tienen que ver con acuerdos, con otros temas, ¿no? Poder, y obviamente parecería que siempre algún beneficio individual o personal hay detrás de alguna actitud, de algún posicionamiento, de alguna situación como esa, ¿no? Lo que sí se decía que, por lo menos en el ámbito del que vengo, cuando se reconoce a los delitos de corrupción como delitos precedentes del lavado de activos, los delitos precedentes del lavado de activos, que pueden ser las defraudaciones, delitos que generan el narcotráfico, el tráfico de armas, son delitos que generan mucha cantidad de dinero a ser lavada. La corrupción decía que tenía la particularidad de ser, cuando está instalada en la sociedad, de ser transversal y en realidad también ser esos riesgos que debilitan la calidad de las instituciones porque no hay controles, porque la seguridad no funciona bien, la prevención no funciona bien, la justicia no funciona bien, los gobernantes no funcionan bien. Entonces, como una característica de transversalidad que tiene la corrupción, y que lo que tengo para decir como respuesta es que no siempre tiene que ver con cuestiones dinerarias o de dinero. Perfecto, muchas gracias. ¿Algún otro panelista quiere agregar algo? Entonces iríamos a la última, en el sentido siguiente. Resulta que Europa es mucho más estricta a veces en las medidas, con las medidas de lucha contra la corrupción, a punto tal que muchas veces de alguna manera afecta el derecho de la defensa, de la defensa en justicia, el debido proceso y el secreto profesional y las inmunidades que los abogados tenemos respecto de la documentación de nuestros estudios jurídicos para preservar el secreto profesional, que es una garantía del debido proceso. Entonces, la pregunta que he tratado de sintetizar es la siguiente. ¿Cómo habría que implementar las medidas más drásticas anticorrupción sin que se vulneren derechos fundamentales como el debido proceso y el derecho de defensa en juicio de los ciudadanos? ¿Cómo evitar daños colaterales de medidas más drásticas anticorrupción sin alterar el secreto profesional exigible a los abogados? Yo le pediría al doctor Del Piazzo que oriente esta última respuesta y después seguimos todos los que quieran aportar al respecto. Somos aquí muchos abogados y realmente el cúmulo de chat y de WhatsApp que he recibido al respecto es enorme, de modo que extendería el plazo de esta respuesta lo suficiente y lo necesario. Doctor Del Piazzo, por favor. Yo pensaba que el doctor Granada era mi amigo, pero con este exocet que me acaba de tirar, empiezo a dudar de ello amistosamente. Es una pregunta muy difícil de responder. En definitiva, nos enfrenta a una cuestión cardinal, como es la conjugación de derechos que en determinado momento pueden aparecer como opuestos. Y cuando se plantea esta situación, en la doctrina encontramos dos grandes corrientes de opinión: la de los conflictivistas y la de los armonizadores. Los conflictivistas, y es por ejemplo la tesis nada menos que de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, que opta por la tesis conflictivista en los casos
de desencuentro de derechos, dice, tengo que priorizar este derecho sobre tal otro, y entonces sacrifica uno en beneficio del otro. Sacrifica el derecho al honor en beneficio del derecho a la expresión del pensamiento, o el derecho al trabajo frente al derecho de huelga, o X situaciones de conflictos entre derechos. Quienes postulamos las posturas de armonización, siguiendo aquella vieja enseñanza de Graneris, decimos, en todo derecho, como en todo principio, siempre hay un núcleo duro y un área como de corteza. Entonces, tenemos que tratar de armonizar esos derechos aún tocando o violando parcialmente los aspectos de corteza, pero sin herir el núcleo del derecho. Entonces, el secreto profesional del abogado en su núcleo también hace a la garantía del debido proceso y a una justicia con mayúscula. Y el principio del debido proceso debe ser también reivindicado cuando, por ejemplo, algunos valoran como elementos positivos lo que en la jerga profesional llamamos las chicanas, que sí son instrumentos que prevé el ordenamiento, pero que no hacen a la defensa del derecho como tal. Entonces, en un tema tan arduo como este, y sintetizando, yo diría, reivindicar el núcleo de cada derecho, aun cuando ello implique el sacrificio de algún aspecto de borde, pero respetando la esencialidad de cada uno de ellos. Y esto aplica perfectamente al ámbito de la corrupción, que como se veía en la respuesta a la pregunta anterior, no refiere solamente a cuestiones de dinero. Muchas veces hay verdaderos conflictos éticos en los cuales no está en juego el dinero, sino otro tipo de beneficios para sí o para terceros. Y también señalo esto, porque muchas veces se considera que un comportamiento no merece reproche ético cuando no es en beneficio propio, sino de un tercero, o del partido, o de la organización, y es igualmente reprochable. Es un tema muy difícil, pienso que solamente puedo aportar alguna línea de orientación para trabajar más sobre él. Muchísimas gracias, doctor. Es cierto, es un tema delicado, pero es un tema muy importante para los abogados, fundamentalmente, saber a dónde está el límite y hasta dónde podemos aceptar ciertas políticas muy agresivas. ¿Algún otro que quiera contribuir con esta respuesta? Bueno, Humberto, ¿puedo agregar algo quizás? Por supuesto. Sí, gracias. Bueno, comparto la verdad lo que he dicho por el doctor, por Carlos. Me parece que todo viene como evolucionando de acuerdo a cómo también han evolucionado las prácticas y la globalización. Antes las costumbres tenían que ver con cuestiones más locales, pero la realidad es que ahora la globalización ha hecho que se extienda por muchos lugares, y hablemos de delitos que manejan fondos de dinero. Si no es por dinero, no es por dinero, pero si es por dinero, estamos hablando de muchísimo volumen de dinero que requiere para las investigaciones muchas veces este delicado equilibrio entre los derechos individuales de las personas imputadas o investigadas y el interés público de la sociedad, de que este tipo de delitos no sería en todos los casos, sino que en delitos globales de alto impacto a nivel social puedan ser investigados con las nuevas técnicas de investigación que entran en muchos lugares protegidos por nuestras constituciones, no solo los secretos profesionales, sino también secretos que hay en el sistema financieros, bancarios, fiscales, también entran en las garantías de la privacidad de las personas, cuando hay que entrar a domicilios, cuando hay que intervenir telefónicamente comunicaciones. Entonces hay para la nueva investigación o las nuevas investigaciones del crimen organizado y de organizaciones verdaderamente complejas, técnicas que se empiezan a habilitar de acuerdo a las recomendaciones internacionales y que son necesarias para avanzar sobre todo en los casos que requieren investigación de asuntos muy complejos, donde no solamente hablamos de una corrupción económica, donde se instaló la corrupción, se instalan prácticas que toman un dominio territorial que es parecido a lo que vemos en muchos lugares de la Argentina, no en Uruguay seguramente, pero sí también en Paraguay, sí también en Brasil, y sí también en México y en Colombia,
donde hay corrupción se instaló el narcotráfico, se instaló dinero ilícito y se instalan las organizaciones donde con el poder territorial ponen en jaque la seguridad, no solo de las regiones, sino de los propios estados. Entonces, la dimensión de la que estamos hablando tendrá que ver con casos determinados y con prácticas determinadas para investigar este tipo de asuntos donde el interés social muchas veces hace que muchos de los secretos y de las garantías obviamente cedan frente a estas necesidades. Gracias, María Eugenia. ¿Algún otro panelista que quiera dar su opinión? Bueno, creo que si bien el tema da para muchísimo más, fundamentalmente porque la pretensión nuestra es absolutamente plural, exenta de partidismos, y con un concepto de la alta política en procura del bien común, que es el objetivo que señalé al abrir esta mesa y que es el objetivo definitivo del Instituto Pacielo, del COADEM, y por supuesto debe ser, de acuerdo a los tratados de asunción y protocolos, los objetivos del Mercosur en su conjunto. De modo que estamos sumamente agradecidos por la colaboración de especialistas del FUSTE, de nuestros panelistas, y los comprometemos a seguir colaborando con este instituto, que pretende perpetuarse en el análisis de los problemas que aquejan, no solamente, como se dijo ahí, a las instituciones en sí, sino a la sociedad misma. La tergiversación de valores está socavando todos los sistemas, no solamente a la clase política, sino a toda la clase dirigente de la Argentina, del Paraguay, de Uruguay y de Brasil. Sin duda, y con menor medida, a Uruguay. Nosotros tenemos siempre como ejemplo de una gestión más transparente al Uruguay, ¿no? Pero sin duda tampoco está exenta de estos fenómenos. Ojalá podamos de alguna manera ayornar nuestro pacto anticorrupción para que en definitiva podamos ir superando las trabas, los inconvenientes y en definitiva logremos una nueva cultura de la decencia y de la honestidad de nuestros países. Les agradecemos muchísimo la colaboración, los comprometemos a seguir con nosotros y les recordamos que próximamente vamos a tener la última, en el mes de noviembre, la última mesa, respecto a el rol que ha tenido el protocolo de Olivos en la conformación del arbitraje dentro del Mercosur. Y esto comparándolo con el protocolo de Brasilia, que establecía los tribunales ad hoc, que habían creado una jurisprudencia de arbitraje y que últimamente no vemos reflejada en las últimas actuaciones del Tribunal Arbitral Permanente. Entonces, estamos tocando temas que son sumamente sensibles, que son sumamente importantes, y nosotros los abogados tenemos un compromiso con la sociedad, en la construcción de una sociedad mejor. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias al auditorio también, y fundamentalmente pedirles que nos hagan llegar las versiones escritas de sus ponencias, de manera tal que lo incorporemos en los anales de nuestro instituto. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Humberto. Gracias. Buenas tardes. Felicitaciones a los miembros de este instituto y agradezco lo que me han ilustrado a todos y cada uno de vosotros. Muchas gracias, doctor. Un gusto. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos entonces. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao, gracias.